Ok, bien. La fuerza dice que se deriva del latín fortia, que significa fuerte. En física se utiliza para expresar la capacidad de modificar la forma o estado de un cuerpo, o de forma o estado de reposo de un cuerpo, ¿sí? ¿Cómo analizamos la fuerza? Como todo lo que nosotros aplicamos para cambiar la forma de un objeto o para cambiar su estado de reposo, ¿sí? Si un objeto está quieto y nosotros lo movemos, pues estamos aplicando una fuerza porque inicialmente el cuerpo se encontraba en reposo y vamos a cambiar ese estado inicial. Bien, dentro de las principales fuerzas que nosotros vamos a encontrar en absolutamente todos los cuerpos y bajo ciertas condiciones, se encuentran el peso, la tensión, la normal, fuerza elástica y fuerza de rozamiento. ¿Sí? Cada una de ellas tiene una característica y su representación en forma vectorial. ¿Sí? Bien, vamos con la primera fuerza, el peso. ¿Sí? El peso se define como la fuerza con la que la Tierra atrae. Ok, la fuerza con la Tierra atrae a los cuerpos. Y además siempre está dirigida hacia el centro de la Tierra y se dibuja de forma vertical al cuerpo, ¿sí? Y siempre dirigida hacia abajo. El peso tiene varias representaciones. Entre las más conocidas tenemos que se representa con la letra W, perdón, ya, con la letra W, ok, con la letra W o a su vez con la letra P, ¿sí? Su equivalencia es igual a masa por gravedad, es decir, si nosotros vamos a calcular el peso de un objeto, necesitamos obligadamente el valor de su masa, ¿sí? Y aquí entra la primera diferencia entre masa y peso. ¿Sí? Para ello vamos a ver, Jocelyn Guaggi, por favor habilite su micrófono. Jocelyn Guaggi, no, bueno, ya. Bueno, eh, toda fuerza en el sistema internacional, sí, aquí vamos a utilizar unidades del sistema internacional. Las unidades de fuerza son los newtons, ¿sí? Newton, su nomenclatura, pues la letra N, ¿y a qué equivale? Pues simplemente al producto de la masa. ¿En qué unidades está? Si ustedes recuerdan, estaba en kilogramos. Y la gravedad, cuyas unidades son metros sobre segundos al cuadrado. ¿Sí? Entonces, el Newton equivale a toda unidad que se encuentre en kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Bien, si nosotros queremos calcular, por ejemplo, el peso de Roberto, vamos a utilizar la masa de Roberto por el valor de la gravedad. El valor de la gravedad aquí en la Tierra equivale a 9.8, ¿sí? Con ese valor trabajan muchos en el colegio. Sin embargo, para las pruebas de estas de cero bachiller hay dos opciones. La primera es que se trabaje con el valor de 10 metros sobre segundos al cuadrado y la segunda es que todo se deje en función de la variable gravedad, ¿sí? Es decir, en función de G. Entonces, el valor de gravedad cuando nosotros trabajemos equivale a 10 metros sobre segundos al cuadrado. Bien, ¿cómo se dibuja? En absolutamente cualquier cuerpo yo puedo tener una pelota, ¿sí? Una pelota, lo que sea. El peso está dirigido hacia abajo. Puedo tener en este caso el astronauta. ¿Hacia dónde está dirigido el peso? Como ustedes pueden observar, está hacia abajo. Si tengo una caja, ¿sí? Cualquiera, no me interesa la forma de la caja. De igual forma, el peso está dirigido hacia abajo. Bien, esa es la representación del peso en forma de un vector, ¿no? Bien.
La segunda fuerza que nosotros vamos a encontrar en una interacción de cuerpos se denomina tensión, ¿sí? La tensión dice, se manifiesta cuando el cuerpo está ligado a un hilo, cadena y se trata de estirar, ¿sí? Un hilo, cadena o algo que haga la función de una cuerda, ¿sí? En este caso, vamos a analizar, perdón, aquí, en el caso del spider. ¿Sí? Dice, se grafica en la misma dirección del cable, es decir, a lo largo del mismo cable, y siempre dirigida al punto de suspensión. Ok, vamos entonces a representar la tensión en el cuerpo de Spider-Man. Como podemos observar, la cuerda está de forma vertical, por lo tanto, la tensión también está de forma vertical y dirigida al punto de suspensión, es decir, hacia arriba. ¿Sí? Y con eso ya tenemos la tensión que está dirigida obviamente hacia arriba. La otra fuerza que está presente en este cuerpo es la que ya hemos visto hasta ahora, que se denomina peso. ¿Sí? En varias representaciones nosotros vamos a encontrar estas dos fuerzas. Bien, vamos a hacer entonces un dibujo en el caso de este evento que se da, el pescador, la caña de pescar, la cuerda y el pez. ¿Sí? Entonces, vamos a analizar desde el punto de contacto que se encuentran los dos cuerpos, en este caso la cuerda y el pez, vamos a dibujar las fuerzas presentes de aquí. Hacia abajo, ¿qué tenemos? Pues el peso, ¿cierto? Sí, el peso del propio pez. Ahora, a lo largo de la cuerda, ¿qué vamos a tener? Recuerden, si está a lo largo de la cuerda, se la denomina tensión. Sí, muy bien. Ese sería desde el punto de vista del pez. ¿Qué pasa si hacemos desde el punto de vista de la caña de pescar? Desde aquí. ¿Sí? De igual forma vamos a dibujar la tensión. ¿Hacia dónde está dirigida? Hacia el punto de anclaje. ¿Hacia dónde está anclado? Pues hacia el pez. Entonces aquí tenemos la tensión. ¿Y qué fuerza está siendo aplicada? Pues la fuerza del señor. En este caso corresponde a una fuerza externa que le vamos a llamar F. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí, chicos? ¿Alguna pregunta? Por favor, necesito que participen. ¿Me preguntas? Ok. Mm, bien, ya está su lista. Bien, vamos a continuar entonces. La siguiente fuerza que nosotros vamos a encontrar se la denomina fuerza normal. Y la fuerza normal es aquella que que la superficie, perdón, ejerce sobre un cuerpo que está en contacto. ¿Sí? ¿Qué características tiene? La fuerza normal siempre es perpendicular a la superficie de contacto. ¿Qué quiere decir eso? Perpendicular, recuerden que forma 90 grados. Entonces, forma 90 grados con la superficie de contacto, ¿sí? Es decir, la normal va a formar 90 grados la superficie de contacto. Bien, en este caso tenemos un cuerpo que se encuentra de forma horizontal. Vamos a tener el cuerpo 1 y acá el cuerpo 2, ¿sí? En el cuerpo 1 tenemos que la superficie de contacto corresponde a esta línea que está completamente horizontal y la normal está dibujada hacia arriba. Recuerden la característica, debe formar 90 grados. ¿Sí? Si es que tengo una superficie de contacto, es decir, tengo dos cuerpos en contacto o tengo un cuerpo de contacto con una superficie, se ejerce una fuerza normal. Ahora, dentro de cada cuerpo tenemos siempre una fuerza a la cual la denominamos peso, ¿no es cierto? Entonces, en varios ejercicios lo que nosotros vamos a poder hacer es simplemente igualar. Digo, en la normal, lo único que decir que la normal, para que se mantenga el sistema equilibrado, ¿sí? Para que se mantenga quietito como está, la normal debe ser igual al peso. ¿Sí? Ok, en ese caso, la normal es igual al peso porque no existe nada más. ¿Qué sucede ahora si es que yo a este mismo bloque le pongo dentro, le pongo un carrito? ¿Sí? Pongo un carro. Bueno, digamos que es un carro, que no es un patín.
¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Esto también tiene un peso del carro, pongámosle WC. ¿Qué pasa con la normal? Se altera, ¿sí? Es como cuando ustedes están soportando algo en su mano, ¿ya? Digamos un lápiz. Y sobre ese lápiz les ponen un ladrillo. Ahora, ¿qué soportan? El lápiz y el ladrillo. Es lo mismo que lo que sucede aquí. El peso, perdón, el valor de la normal equivale al peso del bloque más el peso del cochecito. Ahora, ¿qué pasa si, además del cochecito, coloco un libro? ¿Sí? Un libro de física. ¿Ya? ¿Qué pasa? Esto también tiene un peso de libro de física, pongamos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con la normal? De igual forma va a ir aumentando y con eso, el peso, la normal es igual al peso del bloque más el peso del coche más el peso del libro de física. ¿Sí? Eso es importante, cuando el cuerpo está completamente horizontal. ¿Sí? Sin embargo, para determinar, a ver, según me dice Daniela Amaguaya, ustedes chicos son del CS14, supongo, ¿no es cierto? ¿O no? A ver, me esperan un ratito. A ver, ¿quiénes ya recibieron esta parte de fuerzas en la naturaleza? Fuerzas en la naturaleza, los del CS5. Ya, ok. Los del CS14 ya recibieron este tema. Parece que ya. Sí, los del CS14 ya recibieron. Ya un momentito, chicos. Lo que pasa es que estamos con la planificación, es que como me mezclaron los cursos, ya nada. Permítanme un momentito. Ok, bueno, disculpen chicos, como ustedes ven, están mezclando los cursos para ver cómo podemos sobrellevar esta situación y por ahí hubo alguna confusión, ¿sí? Por favor, vamos a continuar con los temas. El siguiente tema, que bueno, debió haber sido programado para la clase del día de hoy, corresponde a impulso y cantidad de movimiento, ¿sí? Bueno, este tema supongo que con ningún curso vimos, ¿o sí? Cos... ¿No? No vimos, creo que no con ningún curso de este tema. Ya, ya. Ok, gracias chicos, gracias. Ok, a ver, bien, vamos a ver el tema, ¿ya? El tema, el que vamos a ver a continuación, corresponde a impulso y cantidad de movimiento, ¿sí? Para ello necesito la participación de ustedes. ¿Qué creen que es el impulso? Recuerden que pueden habilitar el micrófono para poder interactuar, ¿sí? ¿Qué creen que es el impulso? A ver, dice John Pérez.
Ya, Jocelyn Guaggi dice que es una fuerza, ya, muy bien. John Pérez. Recuerden, chicos, que en el caso de no participar se les procede a sacar del curso. ¿Sí? Es una Bien, fuerza, ¿quién más tenía? es una fuerza que se aplica ¿Ya? sobre otra. Ya, ok, una fuerza que se aplica sobre otra. Gracias, John. Muy bien, veamos. Kerlin Ríos. Kerlin Ríos. Puede ejecutar una fuerza. Ya, ok. Ya. Dice, Daniel dice, la fuerza que se aplica a una cosa para que se mueva. Ya, Daniela dice, aplicación de energía a un cuerpo y una fuerza para realizar un movimiento rápido, dice, ¿ya? Es una fuerza que se aplica en una cosa para que tenga movimiento. Muy bien. Ya todos entendemos por la parte de impulso que es algo relacionado con una fuerza, ¿no es cierto? Sin embargo, el impulso dice, es una fuerza que actúa durante un intervalo pequeño de tiempo. Es decir, si nosotros queremos mover algo, ¿sí? Y mantenemos durante un mayor tiempo esa fuerza, ¿qué va a suceder? Se va a poder mover, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros aplicamos una fuerza durante un instante pequeñito, por ejemplo, cuando pateamos un balón, ¿qué pasa? El balón se mueve, ¿no es cierto? ¿Sí? Eso es un impulso, la fuerza que se aplica durante un instante pequeño de tiempo. Ahora, ¿cuándo aplicamos un impulso grande o cuando mantenemos una fuerza durante un tiempo grande? Una fuerza nosotros la mantenemos durante un tiempo grande cuando esta fuerza es para mover un objeto y siempre se mantiene en contacto. Por ejemplo, cuando empujamos un vehículo, cuando está dañado, ¿sí? Ahí nosotros empujamos ese vehículo y con la misma fuerza estamos aplicándola durante una mayor cantidad de tiempo y con ello aumenta el valor del impulso, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice el impulso? Que es igual a la fuerza por unidad de tiempo que esté aplicando esta, ¿no? Bien, el impulso está denotado por la letra J. ¿Sí? Está denotado por la letra J o a su vez por la letra I. ¿Sí? O a su vez por la letra I. Ahora, por favor, hay un micrófono habilitado. Ahora, recordemos que la fuerza, obviamente, es un vector. ¿Sí? Recordemos que la fuerza es un vector. Ya, disculpen, no estaba habilitado un micrófono. Ya, entonces, la fuerza, recordemos que es un vector. Por lo tanto, tiene módulo, dirección y sentido. ¿Sí? Entonces, nosotros lo podemos expresar de forma vectorial, teniendo en cuenta que si la fuerza se aplica de forma horizontal, ¿sí? Va a tener como vector base la letrita I. ¿Ya? Recordemos, si va a la derecha es un I positivo y si va a la izquierda es un I negativo. ¿Ya? Entonces, si aplico una fuerza hacia la derecha, que es en el caso de la fuerza que mueve a la bala de cañón hacia la derecha, pues tendremos un impulso positivo a lo largo del eje X o del vector base Y. ¿Qué sucede ahora con la fuerza que empuja al cañón? ¿Hacia dónde la empuja? Hacia el lado izquierdo. Por lo tanto, su impulso tendrá una componente horizontal negativa. ¿Sí? Ahora, ¿en qué unidades nosotros vamos a trabajar? Para la fuerza, recordemos que en el sistema internacional, como ya lo hemos visto en las clases anteriores, tenemos el valor de newtons y el tiempo en segundos, ¿sí? Entonces, cualquier impulso que a nosotros nos indiquen va a estar representado en newtons por segundo o su unidad equivalente, que es la que vamos a ver a continuación. Bien, una aplicación. Una aplicación dice, ejemplo. Un palo de golf ejerce una fuerza promedio de 4.000 newtons por 0,002 segundos. ¿Cuál es el impulso dado a la pelota? Sí, en este caso únicamente me pide calcular el impulso. Entonces, si me pide el impulso, pues voy a calcular el impulso. El impulso es igual a la fuerza aplicada durante un intervalo de tiempo. ¿Sí? ¿Cuál es el impulso? Es lo que voy a calcular. El impulso es igual a la fuerza. En este caso ya me da exactamente los 4.000 newtons.
¿sí? Por el intervalo de tiempo que ya está en segundos, que corresponde a 0,002 segundos, ¿sí? Bueno, ya están reemplazados los datos, pues únicamente ya es cuestión de resolver. Recordemos que ustedes no van a poder utilizar la calculadora, por lo tanto, lo que se procede a hacer es 4000 por este 0,002 corresponde a 2 milésimas. ¿Sí? En ese caso, simplificamos 3 ceros y 3 ceros y el impulso ha sido 4 por 2, 8. Recordemos en qué unidades debe estar representado. En newtons por segundo. Entonces, 8 newtons por segundo. Ahora, estas unidades son perfectas, están correctas, están muy bien, ¿sí? Sin embargo, existe otra manera en la que nosotros podemos representar el impulso, ¿sí? ¿Cuáles son las unidades? Por ejemplo, tenemos que el impulso, ¿sí? Solo estamos yendo de aquí para acá, estamos viendo qué otras unidades pueden reemplazar. El impulso equivale a 8 newtons por segundo. Si ustedes se acuerdan, ¿a qué equivalían los newtons? 8. Los newtons equivalían a 1 kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Masa por gravedad en el caso de la fuerza, ¿sí? Y esto por unidad de tiempo, que son los segundos. Ahora vamos a proceder a simplificar segundos y segundos. Y lo que me queda son 8 kilogramos por metros sobre segundos, ¿sí? Eso es importante. Ver que estas dos unidades están correctamente expresadas, ¿sí? El impulso se puede representar en newtons por segundo o en kilogramo por metro sobre segundo, ¿ya? Ahora, vamos a ver qué es la cantidad de movimiento, ¿sí? ¿Qué es la cantidad de movimiento? La cantidad de movimiento o momento lineal, que también se le conoce, es una magnitud vectorial que relaciona la masa, la masa y la velocidad. Ahora veamos, ¿qué significa que es una magnitud vectorial? Que obviamente va a tener módulo, dirección y sentido, ¿sí? Entonces, como es un vector, va a tener módulo, dirección y sentido. Quiere decir que esta persona, omitan esta parte de aquí, ¿sí? Patea la pelota. ¿Hacia dónde está ejerciendo la fuerza? Hacia la derecha. Por lo tanto, tendrá una componente en I positiva. Ahora, fíjense, la pelota le impacta al señor. ¿Hacia dónde va la pelota? Hacia la izquierda. Entonces, tendrá una cantidad de movimiento en I, pero negativa, porque va en contra o hacia el lado negativo, como nosotros conocemos en un plano vectorial, ¿no? Ahora, ¿cuándo se analiza la cantidad de movimiento? La cantidad de movimiento tiene una ley que se le denomina ley de conservación. Un momentito, no creo que se vea eso. Aquí. ¿Sí? Una ley que se le denomina conservación de la cantidad de movimiento. Ahora, ¿cuándo se hace presente esto de la conservación de la cantidad de movimiento? Nosotros podemos tener varios objetos, ¿sí? Por ejemplo, digamos que está un bus y una bicicleta, ¿sí? Pero los dos se mueven a la misma velocidad. ¿Qué pasa? El bus se mueve a 20 metros sobre segundos y la bicicleta a 20 metros sobre segundos. En el momento del impacto, todos sabemos quién va a salir perjudicado, ¿no es cierto? En el caso de que se choquen. Obviamente, el uno va con 20, el otro va con 20. Al momento de que se chocan, la bicicleta sale disparada hacia un lado, ¿no es cierto? ¿Por qué se da eso? Pues porque la bicicleta tiene una menor masa, es más liviana, ¿no es cierto? Tiene un menor peso, entonces. Ahora, ¿qué es lo que me dice que es la cantidad de movimiento? La cantidad de movimiento lineal o momento se representa con la letra Q o con la letra P, ¿sí? Y me dice que equivale a la masa por la velocidad. Bien, veamos. La masa, ¿en qué unidades está? La masa está pues en kilogramos y la velocidad en metros sobre segundos. ¿Ya? Entonces, ¿en qué unidades está la cantidad de movimiento? En kilogramos por metro sobre segundo. Ya vemos ahí una relación con lo anterior, ¿no es cierto? Y vamos a ver cuál es esa relación. Ahora, dentro de la conservación de la cantidad de movimiento analizamos choques. El ejemplo que les ponía es un bus y una bicicleta, que los dos se mueven a la misma velocidad y al momento del impacto la bicicleta sale perjudicada, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Los dos van obviamente a la misma velocidad y al momento de encontrarse,
la cantidad de movimiento que lleva el bus se le pasa a la bicicleta y es por eso que la bicicleta sale disparada en otro lado, ¿sí? Entonces, no importa que los dos vayan a la velocidad, por cuestiones de masa, ¿sí? Lo que sucede es que el bus va a chocar a la bicicleta y la bicicleta sale disparada. Ahora, perfecto. Pensemos en lo siguiente, dos bicicletas de las mismas condiciones, ¿sí? Dos bicicletas igualitas que tienen el mismo, bueno, dos conductores muy parecidos, misma masa, etcétera, lo más perfecto posible, ¿sí? Y ahora la primera bicicleta va a 5 metros sobre segundos, ¿sí? 5 metros sobre segundos, y la otra va a 30 metros sobre segundos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, una bicicleta se mueve de manera lenta y la otra va mucho más rápido, cosa que al momento del impacto, nuevamente se ve perjudicada la bicicleta que iba más lento, ¿sí? ¿Por qué? Porque la bicicleta que iba rápido tiene una mayor cantidad de movimiento, la cual se le pasa a la bicicleta más lenta y por eso sale disparada, ¿sí? Eso de la conservación de la cantidad de movimiento me dice que la cantidad de movimiento antes del choque debe ser igual a la cantidad de movimiento después del choque. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a tener aquí que la cantidad de movimiento antes del choque es igual a después. Ahora, perfecto. Analicemos lo que les decía, la bicicleta, ¿no es cierto? Tomamos que estas son las dos bicicletas. Bueno, no sé cómo dibujar una bicicleta, pero ahí está. Una. Y la otra que está aquí, los cachitos. Ya, ahí está la bicicleta. Esta se mueve para acá y esta se mueve para acá. ¿No es cierto? Asumamos que simplemente en unidades de cantidades de movimiento. Digamos que esto tiene 200 unidades de cantidades de movimiento. 200 unidades. ¿Sí? Y la de acá tiene, qué sé yo, 15 o 20 pongámosle. ¿Ya? Entonces, las dos van en sentido contrario. Esto es antes del choque. Antes. ¿Sí? Ahora vamos a analizar qué es lo que sucede después. ¿Ya? Después del choque, fíjense qué va a pasar con las bicicletas. Asumamos que son como carritos chocones, ¿ya? Al momento que se chocan van a rebotar. Entonces, ¿qué sucede? La bicicleta 1 y la bicicleta 2. ¿Ya? Entonces, al momento que se chocan, ellas van a rebotar, digámoslo así, ¿sí? Imaginemos algo ideal. ¿Qué sucede? Esta bicicleta se regresa desde donde vino y esta bicicleta se regresa desde donde vino. Pero ¿a lo que voy? ¿Qué voy? Digo que al inicio, ¿cuánto tenía en cantidades de movimiento en total? Fijémonos. Tenía 200 de la primera y 20 de la segunda. Ah, ya. Entonces tenía 220 en total, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahora imaginémonos que desde el choque, las unidades de movimiento, las unidades de cantidad de movimiento se cambian, no se intercambian, sino que la una va a perder una cantidad de movimiento y la otra va a absorber eso. Entonces, la que iba rápido, ¿sí? Absorbe una cantidad de movimiento y digamos que ahora tiene 40 unidades de cantidad de movimiento. Para que me den perdón, aquí no es 2020, es 220. ¿Sí? Para que me den los 220, esta debe regresarse con 180. Entonces, si yo sumo 180 más 40, debe darme precisamente los 220. ¿Sí? 220 unidades de cantidad de movimiento, independientemente de lo que nosotros tengamos. Siempre vamos a mantener el equilibrio en esto. ¿Sí? Ahora, ¿cuándo debo utilizar esto? Los ejercicios identificables de conservación de la cantidad de movimiento es todo lo que esté relacionados con choques o impactos. Y también como colisiones. ¿Sí? Entonces, nosotros escuchamos que hay dos objetos que se chocan. ¿Sí? Digamos que vemos un ejercicio que me dice que hay dos objetos que se chocan. Como se chocan, la cantidad de movimiento al inicio es igual a la cantidad de movimiento al final. Ahora, obviamente, ¿de qué depende la cantidad de movimiento de cada una de ellas? Pues de estos dos factores, que sería masa por velocidad. Entonces, digamos que este tiene 200 unidades de masa de velocidad, pero es producto de su masa y su velocidad inicial. Entonces, masa 1, velocidad inicial 1 es de este objeto, ¿sí? Más masa 2 por velocidad inicial 2. ¿Qué es lo inicial? Lo que se da antes del choque.
¿Sí? Muy bien. Ahora, después del choque, ¿qué es lo que va a suceder? Debe mantenerse lo mismo que está al inicio. Entonces digo, lo que pasó antes va a pasar después. ¿Qué va a pasar después? La cantidad de movimiento sería masa 1, porque esta es la bicicleta número 1. Esta es la número 2 y número 1. Ya. Entonces, después del choque, ¿qué va a suceder? La masa 1 estará multiplicada por la velocidad final 1. ¿Sí? Más la masa 2 por la velocidad final 2. Y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, es un tema bastante sencillo donde lo que vamos a aplicar siempre y cuando diga colisiones es esto. ¿Sí? Y además de eso, para no perder tiempo, únicamente tienen cantidades de movimiento los objetos que se mueven. Si el objeto está en reposo, esa cantidad de movimiento es cero, obviamente porque su velocidad es cero. ¿Sí? Muy bien. Dice, ejemplo, un vehículo. Bueno, vamos a aplicar el principio de la cantidad de movimiento nada más. Vamos a calcularlo, ¿sí? Ejemplo, un vehículo de competencia de masa 1 tonelada, ¿sí? Entonces ya nos da el valor de la masa. Se desplaza con velocidad de 100 metros sobre segundos. ¿Cuál es la cantidad de movimiento? Bien, vamos a recordar. La cantidad de movimiento, o Q, equivale a la masa por la velocidad. Y obviamente la velocidad, al ser un vector, tendrá esos tres elementos: módulo, dirección y sentido. ¿Sí? Perfecto. Vamos a ver. La cantidad de movimiento es la masa. ¿A cuánto equivale la masa? Me dice 1 tonelada, pero recordemos que no se puede trabajar con este tipo de unidades, sino unidades del sistema internacional. ¿Cuáles son las unidades del sistema internacional para la masa? Pues los kilogramos. Y 1 tonelada equivale a 1000 kilogramos. Perfecto. Entonces, la cantidad de movimiento son 1000 kilogramos por la velocidad. Recuerden que en el sistema internacional debe estar representada en metros sobre segundos, como me indica aquí, ¿no? Entonces, ¿en qué velocidad va? En 100 metros, perdón, 100 metros sobre segundo, ¿ya? No me interesan las unidades, dejémosla ahí. Y simplemente vamos a calcular. 1000 por 100 nos va a dar 100.000. Ahora, recordemos en qué unidad estaba la cantidad de movimiento. Si ustedes recuerdan, la cantidad de movimiento estaba en kilogramos por metro sobre segundo. Kilogramo por metro sobre segundo. Y aquí hay que entender algo. Si se fijaron que otra variable tenía las mismas unidades, otro dato, fijémonos, kilogramo metro sobre segundo, y nosotros ya vimos eso previamente. Aquí. Entonces, ¿sí? En el impulso. Entonces va a haber una relación entre el impulso y la cantidad de movimiento. Obviamente, si yo le doy un impulso a un objeto, estoy cambiando su velocidad, ¿no es cierto? Entonces le estoy dando una cantidad de movimiento, ¿ya? Bien, lo que nos dice en la relación entre impulso y cantidad de movimiento es que una fuerza F actúa en una pelota en un tiempo t aumentando su cantidad de movimiento mv. ¿Qué es eso? Que si yo mantengo, por ejemplo, cuando pateo una pelota, la pelota inicialmente está quieta, ¿no es cierto? ¿Sí? Y si yo le pateo a esta pelota, esta va a empezar a moverse, es decir, va a ganar velocidad, va a cambiar su velocidad. Y con ello se llega a lo siguiente, ¿sí? Me dice que el impulso es igual al cambio de cantidad de movimiento. ¿Cómo se lo puede analizar eso? Simplemente que el impulso es igual a la cantidad de movimiento final menos cantidad de movimiento inicial. Y es uno de los principios que más vamos a utilizar a lo largo de la clase. ¿Sí? Ahora, ¿cómo identifico que debo utilizar conservación de la cantidad de movimiento? Cuando tengo que calcular el impulso, cuando tengo que calcular la cantidad de movimiento, o tengo que relacionar el impulso y cantidad de movimiento. Es muy sencillo, ¿sí? Si es que a mí me dan como datos o me dicen calcular el impulso, voy a analizar qué fórmulas tengo, ¿sí? Todo lo que hemos visto hasta ahora. Veamos, ¿qué fórmulas tengo? Ah, me pide el impulso, y a qué era igual el impulso, fuerza por intervalo de tiempo, ¿sí? Ahora, ¿qué más me da? Ah, la cantidad de movimiento. ¿A qué equivale la cantidad de movimiento? Masa por velocidad, ¿sí? Además de la cantidad de movimiento, lo que voy a tener es conservación de la cantidad de movimiento. Cantidad de movimiento antes. Un momentito.
Ya. Cantidad de movimiento antes del choque es igual a cantidad de movimiento después del choque, ¿sí? O cantidad de movimiento inicial es igual a cantidad de movimiento final. Y por último tenemos la que relaciona el impulso con las cantidades de movimiento. Entonces, ¿de qué depende lo que nosotros vayamos a utilizar? Pues únicamente de los datos. Si me dan fuerza y tiempo, posiblemente me pidan calcular impulso. Si me dan masa y velocidad, pues me pidan calcular la cantidad de movimiento. Esta ya vimos que solo se utiliza cuando me diga choques, ¿sí? O colisiones. Y esta de aquí cuando me da fuerza, me da tiempo, me da velocidades y me da masa. ¿Sí? Ahí voy a utilizar esta cuarta fórmula, ¿ya? Entonces, esas son las fórmulas que nosotros vamos a analizar o vamos a utilizar a lo largo de las clases, en este caso, de la de impulso y cantidad de movimiento. Bien, hasta aquí. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Qué diapositiva será, Romina? Romina. No, no hay preguntas. Ok, vamos a ver qué dice. Ya, muy buena pregunta que dice Daniela dice, si ambos cuerpos tienen la misma masa y velocidad, ¿hay presencia de la conservación de cantidad de movimiento? Sí, sí existe. Recuerda, siempre que se mueve un cuerpo, hay cantidad de movimiento. Sí, siempre. No importa que esté moviéndose despacito, no importa. Si se mueve, tiene cantidad de movimiento. ¿Ya? Ahora, algo importante aquí. ¿Qué sucede si es que la masa de los objetos es la misma? Ahí se va a dar lo que vamos a ver a continuación. ¿Sí? Si es que la masa de los objetos es la misma, se pueden dar tres fenómenos que están aquí. ¿Sí? El primero es cuando una se mueve y la otra está en reposo. ¿Sí? Está en reposo. Antes del choque, aquí mismo me especifica, ¿no? Antes de la colisión, la pelotita negra se mueve y la otra está en reposo. Después de la colisión, ¿qué pasó? La blanca ahora se mueve y la negra está en reposo. ¿Qué pasó ahí? Pasó lo que está sucediendo precisamente aquí. La pelotita que está ahí impacta a la otra, esa se queda en reposo y la otra se mueve. Este se llama, bueno, es un péndulo que se le llama péndulo, me parece que es péndulo de Newton, se me olvidó el nombre, pero bueno, es de ese péndulo, ¿sí? Eso es lo que sucede cuando las masas son iguales, ¿ya? Vamos a ver qué sucede cuando las masas son distintas o es extremadamente grande la otra masa, ¿sí? Bien, entonces el primer fenómeno es que la cantidad de movimiento, digamos que este lleva el 100% de la cantidad de movimiento, se le pasa a la otra. ¿Qué sucede? Antes y después del choque siguen manteniéndose el 100%. Perdón. Ahora, ¿qué sucede si los dos van en sentido contrario? ¿Sí? Esta tiene, digamos, la misma cantidad de movimiento. Esta tiene el 50% y esta tiene el 50%. ¿Qué sucede? Están en sentido contrario, ¿sí? Es decir, van a llegar al punto de impactarse y rebotar. ¿Qué pasó? Como las dos iban con una misma cantidad de movimiento, llegan al punto donde se chocan y rebotan, ¿sí? Entonces, la primera se regresa con 50% y la otra con los 50%, ¿ya? Pero aquí se da un fenómeno muy importante. Vamos a llamarle a la de aquí el 50% azul. ¿Sí? A la pelotita blanca tiene un 50% azul. ¿Qué pasó? Por conservación de la cantidad de movimiento e intercambio de esto, al momento del impacto, la pelotita blanca traspasa su cantidad de movimiento a la de color negro. Entonces,
sigue manteniéndose en lo mismo, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Cambió de cuerpo, que en este caso, como es 50%, no se logra apreciar tan bien. Perfecto, vamos con el tercer caso, ¿sí? Digamos que esto tiene ahora un 80% de la cantidad de movimiento y la pequeñita tiene nada más del 20%, ¿sí? 80 y 20 me va a dar, obviamente, el 100%. Si ellas se logran logran impactarse, ¿qué sucede? La pelotita negra, ahora, ¿qué pasó? Intercambió. Ahora ella tiene el 20% y la otra se va a mover, perdón, con el 80% de la cantidad de movimiento. Son fenómenos que ustedes los pueden experimentar cuando juegan canicas, cuando juegan billar, muchas personas sí juegan billar, y ahí se puede experimentar todo esto. ¿Alguna otra pregunta, chicos? A ver, como les decía anteriormente, si es que un objeto no se mueve, su cantidad de movimiento es cero. Es decir, antes de la colisión, la cantidad de movimiento de la pelotita blanca es cero. Después de la colisión, la cantidad de movimiento de la pelotita negra es cero. ¿Qué pasó? Se cambió la cantidad de movimiento. Ahora, imaginémonos en este caso, ¿sí? En el caso del rifle. Está disparando esta balita. Esto es antes de la cantidad de movimiento, digamos, antes, voy a dibujarles, antes, ¿sí? Están aquí. Está la balita, ¿y qué pasa? Le impacta a un bloque, ¿sí? La pregunta es, el bloque está en reposo. Ahora, antes de eso, ¿quién tiene cantidad de movimiento? ¿Ya? Pensemos, ¿quién creen que tiene cantidad de movimiento en este instante, antes del choque? ¿Quién creen que tiene cantidad de movimiento? ¿El bloque o la bala? ¿O los dos? ¿O ninguno? La bala, correcto. Muy bien. Perfecto, muy bien, chicos. El que tiene o la que tiene cantidad de movimiento en este caso es la bala, es decir, antes del choque el bloque está en reposo, por lo tanto su cantidad de movimiento es cero. Ahora, pensemos en lo siguiente. Esto es lo que sucede después, ¿sí? Asumamos que eso fue un quintal de gel balístico, digamos un bloque de gel balístico, ¿sí? La bala llega a impactar, ¿sí? Entonces, digamos, aquí está el bloque, está en reposo. Bueno, este es durante, ¿no? No nos interesa el durante, es únicamente para que represente. Aquí está la balita. ¿Sí? Esto es durante. ¿Y qué pasó después del impacto? Fíjense qué puede suceder después del impacto. ¿Sí? Ahí tenemos el bloque. Y a continuación tenemos la bala. Ahora, ¿qué pasa? Estos dos cuerpos formaron uno solo. ¿Ya? Y se mueven para allá, obviamente. ¿Quién creen ustedes que tiene cantidad de movimiento? ¿La bala, el bloque, solo la bala o solo el bloque o los dos? ¿Mm? Ambos, correcto. Gracias, Stephanie. Muy bien, ¿sí? Entonces, aquí ya como lo podemos dibujar, digo, ya. A partir de los dibujos yo puedo definir las ecuaciones. Digo, ok, la cantidad, como fue un choque, la cantidad de movimiento antes del choque debe ser igual a la cantidad de movimiento después del choque. Ok, antes del movimiento, ¿quién se movía? La bala, entonces sería masa de la bala por la velocidad de la bala. Esto es igual. Después del choque, ¿qué sucedió? Los dos se mueven. Entonces, los dos van a formar un solo cuerpo, ¿sí? Un solo cuerpo. ¿Qué vamos a tener? Una masa total, que ya están fusionados estos dos cuerpos, por la velocidad total. En muchos de los casos debemos utilizar esto. ¿Sí? ¿Entendido, chicos? ¿Alguna pregunta? Muy bien, están muy participativos, chicos. ¿Alguna pregunta? Confirmen. Confirmen para confirmar. ¿No? Bien. Ok. Bien. Como les había dicho, las clases ahora están programadas para 1 hora. De hecho, discúlpenme por favor por lo que sucedió al inicio. No tomé en cuenta que estaban mezclados los cursos y justo me mezclaron dos cursos que iban a la par. ¿Sí?
Espero que para la próxima clase ya no exista este tipo de inconvenientes. Bien, lo que van a hacer ustedes como tarea para la próxima clase, ¿sí? Por favor, para la próxima clase, es anotar los siguientes ejercicios de su folleto, los que les voy a proyectar. Simplemente van a anotar o si quieren le hacen una captura de pantalla. Ejercicio número 61, ¿sí? Ejercicio número 61. Ejercicio número 62. Ejercicio número 63, 63 y ejercicio número 64. ¿Sí? Sería 61, 62, 63 y 64. ¿Ya? Bien, ahora, ¿qué van a hacer con esos ejercicios? Yo entiendo, me van a decir, pero profe, no hicimos absolutamente nada de estos ejercicios. No, no hicimos nada. Lo que van a darse cuenta ahí es simplemente de esos 4 ejercicios ustedes van a ver qué es lo que deben calcular. Por ejemplo, yo les digo del ejercicio número, que sé yo, a mí se me ocurre el número 66, ¿ya? Me dice, durante un experimento se dispara una bala de 200 gramos, Identifico el tema específico, ¿sí? Es decir, ya, ok, esto como aquí se da un choque, es una conservación de la cantidad de movimiento. ¿Entendido? ¿Sí? Ustedes van a tener que identificar. Sí, estos ejercicios están en el folleto, chicos. Ahí está en la parte de física, ustedes pueden encontrarlos. ¿Bien? Bien, entonces, como les decía, ustedes leen el enunciado y hacen siempre los 3 pasos. Identifican el tema, identifican los datos y solo no van a aplicar absolutamente nada. Ven qué fórmula van a utilizar, ¿sí? Nada más, chicos, por favor, de esos 4 ejercicios que les había mencionado. 61, 62, 63 y 64. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chicos? Para la próxima clase. Sí, que tenemos el día jueves, me parece. ¿Ya? Del ejercicio 61, 62, 63 y 64. ¿Sí? Entonces, ustedes leen y, por ejemplo, dicen, no, esto es un choque. Identifican el tema, que corresponde a conservación de la cantidad de movimiento en el choque, ¿sí? Identifican qué datos me da y las unidades del sistema que deben estar. ¿Sí? Por ejemplo, me dice, corre a 50 kilómetros por hora. Yo me acuerdo que no puede estar en kilómetros por hora, sino en metros por segundo y lo transformo. ¿Sí? Eso para que ustedes tengan una idea de los datos y los temas que vamos a ver la próxima clase, que consiste en únicamente resolver los ejercicios de este tema. Exacto, sí, Estefan, exacto, ¿sí? Únicamente identifican lo que les acabo de mencionar y la próxima clase resolvemos los ejercicios correspondientes a este tema, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿No hay preguntas? ¿No? Bueno. Bien, chicos, entonces eso ha sido todo por el día de hoy. Por favor, estén atentos a cualquier modificación en los horarios que posiblemente se podría realizar para la próxima semana, ¿sí? Cuídense mucho, chicos, y eso ha sido todo por el día de hoy, ¿sí? Nos vemos. Claro, Diego, puedes escribirme a mí, no hay ningún problema. Escríbeme por interno y yo te ayudo con los ejercicios que necesites. Sí, igual chicos, ustedes, supongo que todos tienen mi número de teléfono. Si no lo encuentran en el grupo de WhatsApp de Genios, ahí me escriben, yo les ayudo inmediatamente. Bueno, para los que no saben mi número de teléfono, ya les escribo en este caso en la pantalla. Sí, mi número de teléfono es 0995389885. Y recuerden, sí, también están dando clases particulares, ¿sí? Recuerden que en clases particulares ustedes pueden escribir, decirles que les ayuden con un ejercicio y no les cuesta absolutamente nada, ¿sí? Sin embargo, yo les puedo ayudar, no hay ningún problema. Listo, chicos, eso es todo. Nos vemos la próxima clase.